A ver, lo que vamos a decir para este caso es que, bueno, vamos básicamente a aplicar una fórmula para esta derivada. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente, ¿no? O sea, es una formulita que nos va a permitir encontrar la derivada de la función inversa, ¿no? Ya, esa fórmula el profesor de teoría la demuestra en clases, ¿no? Lo trabaja así. Nosotros vamos a utilizar la fórmula de manera directa, nada más, ¿no? Es decir, vamos a suponer que la función ya tiene una inversa. El cálculo de la inversa, ustedes ya lo han trabajado en el curso de Fundamentos de Cálculo, ¿no? Ahí se trabaja cómo se calcula la función inversa. Aquí nosotros no vamos a estar interesados en calcular dicha función. Las preguntas que se nos van a plantear es que calculemos la derivada, así nos van a pedir, ¿no? La derivada de la función inversa, o sea, f a la menos 1, vamos a poner así la derivada de ella, ¿de acuerdo? Y vamos a evaluarla en un puntito. Ese puntito generalmente le ponemos, y en los libros también aparece así, evaluado en y, pero puede ser cualquier otra variable, porque la variable es mudita, ¿no? Entonces tenemos la inversa, la derivamos y la evaluamos en este puntito. Para calcularla, la fórmula que nos va a ayudar siempre es la que vamos a colocar a continuación, ¿no? Y es esta formulita que nos ayuda a calcular, que nos permite calcular esta derivada de la función inversa. Planteamos así, 1 dividido entre la función original f, la derivamos a ella y lo que hacemos es evaluarla en la inversa, f inversa de del puntito y. ¿Ok? Esa es la formulita que nosotros utilizamos. ¿Ok? Esta fórmula, bueno, hay que memorizarla. El profesor de teoría lo demuestra en clase, ¿ya? Pero básicamente nosotros vamos a utilizarla cuando nos pregunten por la derivada de la función inversa, ¿no? Bueno, ya, eso es toda la teoría aquí. Vamos a empezar con este primer caso, donde nos están, a ver, acá nos dicen, bueno, hay todo un enunciado que aún no lo puede variar, ¿no? Aparece la siguiente ecuación, define a la variable y en función de la variable x. O sea, en otras palabras, lo que nos están indicando aquí es que y es igual a una expresión en términos de x, o sea, es una función, ¿no? Es decir, aquí vamos a poner que esta y es igual a una fx, pues, ¿no? Así siempre lo consideramos. En otras palabras, fx es esta función, eso es lo que nos están diciendo, ¿de acuerdo? Entonces dicen, podemos usar su inversa para escribir esto. O sea, lo que nos están indicando es que de este dato que observamos, nosotros vemos lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Miren. El enunciado es un poco enrevesado, ¿no? Pero recordando muy bien toda la teoría que hemos trabajado en el curso de Fundamentos de Cálculo, miren lo que vamos a obtener. Como tenemos que y es igual a fx, o dicho de otra manera, fx es igual a y, lo que vamos a encontrar es lo siguiente, ¿no? Fx es igual a y, y como la función dice que tiene inversa, acá explico un poco, ¿no? Porque la función es creciente. Claro, todas las crecientes tienen inversa, ya. Aquí no nos piden que demostremos que es creciente ni que calculemos su inversa, solamente nos dicen que su inversa existe porque la podemos usar. Entonces, si la función tiene inversa, esto quiere decir que si escribimos fx igual a y,
aplicando inversa a ambos lados, o sea, podemos poner así, miren lo que encontramos, ¿no? Aplicamos F inversa, eso hacíamos en Funcal, ¿no? Si aplicamos F inversa a ambos laditos, lo que se obtiene es esta igualdad, ¿no? Así. Y cuando componemos F inversa con F, entonces lo que resulta es que podemos cancelar, ¿no? Siempre la inversa cuando se compone con original o al revés, la original cuando se compone con esta inversa, siempre se cancela y me queda lo que está dentro. Entonces aquí sería, luego de que realizamos esas operaciones, ya nos resultará que en la izquierda nos queda esta X, ¿no? Entonces quedaría, a ver, ¿cómo me resultaría esto? Sería que X es igual a F inversa Y. O sea que como aquí nos están diciendo que X es igual a G evaluada en Y, comparando, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Si comparamos esta igualdad con esta otra, nos damos cuenta, aquí vamos a ir concluyendo que, entonces, G, ¿quién viene a ser G? La inversa de F, o sea, F a la menos 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a indicar. G es la inversa. Y listo, está. Comparamos y obtenemos ello, ¿no? A ver, vamos a ponerle así, ¿no? Esta amiguita es por comparación. Entonces G es la inversa de esta función f. Entonces, ¿qué cosa nos está pidiendo el problema? Nos está preguntando el problema nos pide que calculemos G' evaluada en 1 sobre E. Pero esto obviamente es equivalente, es lo mismo que si nos pidiesen, a ver, ¿cómo lo denotaríamos? Es lo mismo que si nos pidiesen G, pero G es la inversa, o sea, nos piden la inversa prima, o sea, inversa así, la derivada de la inversa, evaluada en 1 sobre E. Esa es la pregunta. Y con eso termina todo el análisis, ¿no? Esa es la preguntita. Entonces, de todo el enunciado lo que deducimos es eso. No te lo ponen de frente, no te dicen calcula la derivada de la inversa, no, porque consideran que es muy fácil, ¿no? Por eso te lo escriben de esta manera, para que uno se maree, ¿no? Y no se dé cuenta de que lo que preguntan en el fondo es la derivada de la inversa. ¿Y cómo cae la derivada de la inversa? Con la fórmula. Entonces ponemos así, aplicando la fórmula, esto le podemos poner por teoría, ya, esto sería así, ¿no? Por teoría, lo que decimos es lo siguiente, ¿no? A ver, la derivada de la inversa evaluada en 1 sobre E, esto es igual a colocar 1 arriba entre derivada de la función original, o sea, utilizo siempre en la estructura de la fórmula a la misma función f, ¿no? F', pero f' sin inversa, pero adentro se coloca recién la inversa. F inversa evaluada en y, pero y aquí para nosotros sería 1 sobre e. Ahí está, ¿de acuerdo? Esa es la formulita que vamos a utilizar. Entonces, aplicar esta fórmula implica que necesitamos primero, bueno, la derivada y luego necesito calcular esta evaluación, o sea, f inversa en 1 sobre e. Esto es lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Esos son los pasos que vamos a seguir. Primero vamos a calcular esta evaluación. Llamamos aquí asterisco.
La dejamos un momento y nos vamos a calcular aquello que nos hemos propuesto determinar, ¿no? Entonces, a ver, esto sería así. Primero, vamos a calcular f inversa en 1 sobre e. Luego de que hayamos f inversa, supongamos que esta f inversa nos queda un valor que sea, por ejemplo, 2021. Si me queda 2021, lo que sigue ahora es evaluar la derivada original de f en ese puntito. Para ello, obviamente, primero tengo que hallar la derivada. Y la derivada de f, ¿cómo se calcula? Tengo la regla de correspondencia de f. Lo que se hace es aplicarle reglas de derivación. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento para trabajar con esta derivada de la función inversa. Ya. Ahora, la parte primera consiste en calcular esta inversa, evaluada en 1 sobre e. Lo que se hace aquí, miren, siempre trabajamos de esta forma. A inversa de 1 sobre e le damos un nombrecito, el nombre que uno quiera, por ejemplo, se le pone a. Y luego cuando maniobramos con inversas, lo que hacemos es, bueno, siempre lo que hacemos es aplicar si tengo inversa, para que se vaya inversa, aplico f. Si tengo f y quiero que se vaya f, aplico inversa, así como lo hicimos aquí arriba, ¿no? Entonces, aplicamos f a ambos miembros. Es decir, tendríamos f evaluada en f inversa y como ya habíamos mencionado, y acá sería f evaluada en a. Entonces aquí, como ya habíamos dicho, f con f inversa se elimina y nos estaría quedando solamente 1 sobre e en el primer miembro. Y como tenemos fa, f evaluada en a, ¿cómo sería? Puesto que tenemos de dato la regla de correspondencia de f, esto quiere decir que vamos a poner para f evaluada en a, e a la a más arco tangente de 1 más a. ¿Cierto? Sería así, e a la a más arco tangente de 1 más a. Así trabajamos con ello, ¿no? Bueno, y luego hay que calcular el valor de a, puesto que a es la inversa, que es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces vamos a determinar dicho valor de a y, bueno, vamos a indicar que por lo general, casi siempre, por no decir en todos los casos, esta ecuación, cuando nosotros tenemos exponenciales con arcos, exponencial con logaritmo, coseno con logaritmo, esta ecuación se resuelve por el método del tanteo. O sea, te tienes que dar cuenta por simple inspección, por observación, cuál es el valor de A. Tiene que salir, te tienes que dar cuenta, tiene que estar más o menos al ojo. Entonces es tanteando. A veces se prueba con -1, con 0, con 1, con valores chiquitos. A ver, luego de que uno lo analiza, lo mira fijamente, ¿cuál sería el valor de A? ¿Se ve o no se ve? Está cantado, ¿no? Porque A tiene que ser -1, ¿cierto? A tiene que ser -1. Claro, porque tabulando, ¿no? O tanteando. Si A vale -1, acá tendríamos -1 más 1, 0, arco tangente de 0 es 0, muere y quedaría e a la -1, o sea, 1 sobre e. Le ponemos un check. Por lo tanto, a, por simple inspección, tiene que resultarnos -1. Pero a es precisamente a quien hemos llamado nosotros como f inversa evaluada en 1 sobre e. Y eso es igual a -1. Ya lo tenemos entonces. Se dan cuenta que no es un proceso tan complicado, solamente hay que observarlo fijamente. La mayoría de los problemas que tengo que calcular esta f inversa se trabajan así, ¿no? Muy bien. Ahí está. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazarlo en asterisco.
Parte 1 y ahora vamos con esta fase 2. Veamos. Reemplazamos en asterisco. Y lo que nos resulta es que la inversa tiene como derivada evaluada en 1 sobre E a 1 sobre F inversa en F derivada evaluada en la inversa, pero esta inversa nos ha quedado menos 1, entonces acá le ponemos menos 1, ¿no es cierto? Entonces ahora el objetivo es determinar a la función F', ¿cierto? Eso es lo que vamos a hallar ahora, a F'. F', la original, ¿no? Y para luego evaluar aquí en el denominador con menos 1. Bueno, entonces veamos, por dato del problema, para empezar, f(x) es igual a e a la x, es e a la x más arco tangente de 1 más x, ¿cierto? Entonces derivamos, eso es lo que busco. Entonces al derivar nos quedaría f' y tendríamos derivada del exponencial, la misma exponencial, más derivada del arco, aplicamos regla de la cadena, derivamos el denominador nos quedaría 1 por derivada del arco, ya esto ya ustedes lo manejan bien, ¿no? Derivada del arco 1 más argumento, o sea, 1 más x elevado al cuadrado. Así está, ¿ok? Y listo, ¿no? Esa viene a ser la derivada de la función f. Yo no quiero la derivada total, quiero evaluarla aquí, en este puntito, ¿no? Quiero la derivada evaluada en menos 1, entonces realizamos ese cambio, ¿no? Sale x, entra menos 1 y nos quedaría f' en menos 1 igual a e a la menos 1 más 1 sobre 1 más 1 menos 1, 0 al cuadrado nos quedaría 0, ¿no es cierto? Entonces lo que tendríamos sería, por lo tanto, que f derivada, la derivada de f evaluada en menos 1 sería 1 sobre e más 1. Si queremos, lo operamos, pero si no, lo dejamos tal cual, ¿no? Entonces, esto sería 1 más e sobre e, ¿ok? Ese es el valor de la derivada evaluada en menos 1. Y luego, ¿qué se hace con este valorcito? Se le reemplaza en la expresión anterior, ¿no? Entonces, luego ponemos... Reemplazando sería f inversa, sería 1 entre inversa derivada evaluada en menos 1, 1 más e sobre e. Y bien, ya está con esto listo, lista la respuesta final, ¿no? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Lo que tendríamos es entonces que la derivada es igual, extremos y medios, e arriba, 1 más e abajo, ¿no? Y así, bueno, no es difícil, pero sí hay que tener mucho cuidado con aquello que se va calculando, ¿no? Es seguir el procedimiento.